Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. Continuamos con la última parte de esta explicación de concurrencia vocálica y ahora vamos a ver triptongo. En triptongo nosotros vamos a ver que, así como el diptongo, se une la secuencia de dos vocales que van en una misma sílaba. Aquí vamos a ver la secuencia de tres vocales, tres, que forman parte de una misma sílaba. ¿Ya? Ahora, no pueden ser tres vocales al azar. Hay una fórmula, por así decirlo. En esta fórmula, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. A ver, tenemos una vocal cerrada, o debería ser de esa forma, vocal cerrada más vocal abierta, más una vocal cerrada. Como recordamos nosotros, las vocales cerradas son estas vocales que cuando yo las pronuncio, pues mi boca no se abre tanto, ¿no? Eh, como si fuera tal vez una vocal mucho más, donde salga más el aire, ¿no? En este caso tengo la I y la U. Y también tengo las vocales abiertas. Las vocales abiertas son aquellas vocales que cuando yo expiro el aire, mi boca se abre más. Esto, por tanto, son las otras, ¿no? A, E y O. Ahí está. Entonces, estos dos tenemos estas clasificaciones que debemos saber. ¿Correcto? Entonces, cuando veo una palabra que tenga vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada por último, entonces estoy en un caso de triptongo y debo juntarlas en una misma sílaba. Veamos un caso. Por ejemplo, tengo la palabra guairuro. En la palabra guairuro se cumple. Tengo una vocal cerrada U, una vocal abierta A y una vocal cerrada I. Entonces tengo aquí, por supuesto, un triptongo. Tengo un triptongo. ¿Ya? Vamos a señalar aquí el triptongo y van juntos, por supuesto, en una sola sílaba. ¿Ya? Veamos nosotros aquí entonces. Vemos aquí. Guay, du, do. Es de esta forma, entonces, mis estimados estudiantes. Van juntas esas tres vocales y eso es triptongo. Podríamos hacer también otro ejemplo para que ustedes puedan tener más clara la información. Tengo la palabra cambiéis, que es una palabra de origen español, ¿no? Entonces, tengo una vocal cerrada I, una vocal abierta E, una vocal cerrada I. Entonces, a esto se le conoce también, otra vez, como triptongo. Ahí está, triptongo, ¿no? Entonces, en ese triptongo, nosotros vamos a ver aquí fácilmente que tienen que ir juntas en una sola sílaba, ¿ya? Entonces, veamos cómo podríamos distribuirlas. Sería cam, 10. Ahí está, ¿no? Y es de esa forma como estamos viendo el triptongo. Hay una nota importante aquí con el triptongo que se refiere a la Y. ¿Qué pasa si yo pongo la palabra Uruguay, ¿no? En la palabra Uruguay, tengo una vocal cerrada U, se cumple, una vocal abierta A, se cumple, y tengo una Y, y esta no es una vocal para que sea un triptongo. Pero en este caso, nosotros vamos a hacer que esta Y se convierta en una I de una I latina, una vocal, ya que suena como Uruguay. Entonces, aquí ya no habría pues una vocal, no habría, perdón, una consonante, sino es que habría una vocal I en vez de una Y, ¿no? Una vocal I. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí se cumple, ¿no? U cerrada, A abierta y cerrada. Entonces, ¿cómo se separaría esta palabra Uruguay? Sería de la siguiente forma. Guay. Y así de esa forma sería con las palabras que tienen una Y y que podemos cambiar por I. Sobre todo, y debo recalcar esto, solo cuando la Y se comporta como una I o suena como una I. Solo cuando eso pasa. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar con lo siguiente. ¿Ya? A ver. Perfecto. Muy bien, ahora veamos el hiato. El hiato o adiptongo. ¿Por qué se llama diptongo? Porque el diptongo, ¿no? Ya que hemos visto anteriormente, une dos vocales en una misma sílaba. Pero el hiato va a separar dos vocales
en diferentes sílabas. Dos vocales seguidas dentro de una palabra pertenecen a distintas sílabas. Se divorcian, se separan. Vamos a ponerlo aquí. Se separan las sílabas. Se separan las vocales en sílabas diferentes. Ahí está. Perfecto, entonces. Veamos ahora aquí algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo los casos. Primer caso, tenemos cuando dos vocales abiertas se juntan, cuando hay dos vocales abiertas en una sola palabra, por ejemplo, en el caso de poema, o, e, ¿no? Se separan, poema, fácil. Aorta, a, o, se separan, fácil. Aéreo, a, e. Aunque lleve la tilde, igual se separan. E, o, se separan, dos vocales abiertas juntas. Ese es el caso más sencillo. Veamos el siguiente caso, entonces, que este sí merece que pongamos un poquito más de atención. Veamos aquí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en el caso número 2, una vocal abierta, tiene que ser una vocal abierta, A, E, O, y también puede ser una vocal cerrada I. Ahí pasó mi mamita Rosa. Una vocal cerrada I o una vocal cerrada U, ¿ya? O viceversa, o también puede ser primero una vocal cerrada y después una vocal abierta. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia aquí para que sea hiato? La diferencia es que la vocal cerrada debe llevar una tilde. Por ejemplo, en el caso de país tenemos una vocal abierta A y una vocal cerrada I, pero la I lleva una tilde, por eso se separan. Oído, vocal abierta O y vocal cerrada I con tilde, ¿no? Entonces se separan. La vocal abierta E y la vocal cerrada U. En esta vocal cerrada U, la tilde se ha puesto en la vocal cerrada y por eso se separan. A esto también tiene un nombre. A esto se le va a conocer como hiato acentual. Hiato acentual. ¿Ya? Porque la vocal cerrada lleva una tilde, ¿no? Por eso se le conoce como hiato acentual. Bien. Pongamos un ejemplo más, algunos ejemplos más para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo es que esto funciona, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, algunos casos sencillos, como por ejemplo la palabra día, ¿no? Tenemos la palabra mía, la palabra cría, la palabra tía y la palabra cacatúa. Ahí está. Como nos podemos dar cuenta, en todas estas palabras tenemos una vocal cerrada, una vocal abierta, pero las vocales cerradas están teniendo una tilde. En día, en la I, en mi, en la I, en cri, en la I, en ti, en la I, en cacatúa, en la U. Entonces, como hemos dicho ya, pues las vocales cerradas que llevan tilde tienden a separarse de su vocal que está al costado. Y esto se le conoce como hiato acentual. Entonces, ¿cómo sería la separación? Sería de la siguiente forma. Tendríamos que hacer di, a. Ahí está. Mi, a. Seguimos separando. Cri, a. Seguimos separando. Ti, a. Y por último, tendríamos nosotros la palabra cacatúa, ¿no? Ca, tu, a. Y separamos porque justamente esta vocal cerrada lleva tilde. ¿Correcto? Para poder terminar el día de hoy, vamos a ver. Perfecto. El último caso, cuando tenemos una H intermedia, ¿no? Hemos dicho que la H no tiene sonido, por lo tanto es como si no existiera. Veamos aquí los mismos casos, ¿no? Ahora, dos vocales abiertas juntas se separan. Ahora, el hecho de que la H no tenga un sonido no significa que cuando yo voy a silabear o voy a separar en sílabas no la ponga. Voy a poner la H con la sílaba, perdón, con la vocal que está a la derecha. En este caso tengo la A y la H iría con la O que está a la derecha. En zanahoria, también una vocal abierta A, una vocal abierta O, y la H iría con la vocal de la derecha, con O. Sana, O. Y aquí tengo un diptongo. Vocal cerrada, vocal abierta, un diptongo. Día.
Y por último, cohete, ¿no? Vocal abierta, vocal abierta. Y la H va con la derecha, cohete. Y bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Hagan, por favor, la página de la práctica, la página 2, por favor. Pronto estaremos viendo otra clase o un video para hacer la página número 1. Luego.